Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de comunicación correspondiente a la semana 35 para los estudiantes de primer y segundo grado de educación secundaria, en donde hacemos seguimiento al programa Aprende en Casa que se transmite por la Radio Nacional. El título de la sesión del día de hoy es Elaboramos la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos considerando las prácticas responsables que realizamos en casa. La experiencia de estas 2 semanas que se va a trabajar es gestionamos residuos sólidos. Este valioso aprendizaje contribuirá a que desde nuestros hogares y nuestra comunidad podamos contribuir una relación armoniosa y sostenible con el ambiente. Es muy importante además para todos saber por qué debemos implementar la gestión de residuos sólidos en la comunidad y para ello es necesario informarnos sobre cómo tratar el problema de la acumulación de los residuos sólidos que atenta contra el medio ambiente. Vamos a comprender el término de residuos sólidos. Es necesario que conozcamos el significado de las 3 palabras: basura, desechos y residuos. La basura es todo aquello que ya no nos resulta útil y que descartamos, así contiene objetos reciclables. Los desechos son la parte de la basura que no va a ser reciclada porque no se le ha encontrado utilidad. Los residuos son aquellas basuras que pueden ser reutilizadas o recicladas. Hoy en día generamos una gran cantidad de residuos, por eso se hace necesario reciclar, ya que es una forma de favorecer al medio ambiente. ¿Qué son los residuos sólidos? Es todo aquel producto que ya hemos utilizado y han dejado de tener valor para nosotros. En muchos casos, estos residuos contienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y reciclados. Se convierten en problema ambiental cuando estos comienzan a acumularse y también por la utilidad de su composición, la dificultad de su composición. ¿Quiénes generan los residuos sólidos? Todos los días cada uno de nosotros generamos desechos. Lo hacemos en nuestros hogares, en la comunidad. Por ejemplo, los residuos que generamos en casa se componen de alimentos y productos que consumimos a diario. El propósito de la sesión es planificar una guía de gestión de residuos sólidos considerando su característica y su estructura. La competencia que se va a trabajar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. La capacidad adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma del contenido y el contexto del texto escrito. La evidencia de aprendizaje. Esquema de la guía para la gestión de residuos sólidos considerando las prácticas responsables que realizamos en casa. ¿Qué aprenderás? Planificar una guía de gestión de residuos sólidos considerando sus características y su estructura. ¿Cómo aprenderás? Conoceré la importancia de una guía para la gestión de residuos sólidos identificando sus características y su estructura, así como los procesos para su planificación. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando 2 grandes actividades. La primera actividad, conocerán la importancia y las características de una guía para la gestión de residuos sólidos. Van a identificar sus características y estructura. Segundo, van a realizar la planificación de la guía que van a elaborar. Conociendo una guía para la gestión de residuos sólidos. Una guía para la gestión de residuos sólidos es un documento que tiene la intención de brindar información y a la vez recomendaciones sobre cómo gestionar los residuos sólidos. Su elaboración tiene un propósito: orientar y brindar información. Generalmente está dirigida a autoridades locales, funcionarios de municipalidades distritales, especialistas ambientales, profesionales y técnicos en gestión de residuos sólidos, líderes sociales interesados en participar en el proceso de manejo de residuos sólidos, así como también representantes de instituciones vinculadas al manejo de residuos sólidos. El propósito comunicativo. Su propósito será para orientar a los interesados en el manejo de los residuos sólidos mediante una serie de pautas que se describen de manera clara y sencilla. ¿Cómo se elabora una guía para la gestión de residuos sólidos? Para su elaboración no es complicada, debe tener en cuenta su estructura. Asimismo lo pueden hacer empleando hojas sueltas, pueden ser hojabón
o las que sobren en su cuaderno del año anterior. Para lo que nos proponemos, les recomendamos trabajar en un promedio de 12 hojas. Les explicaré por qué. Tomen nota sobre cómo se organiza una guía. A ver, la primera hoja vendría a ser la carátula de tu guía. La primera hoja será la carátula de tu guía. En ella escribirás con letras grandes el título que llevarás. Por ejemplo, puedes poner títulos como guía sobre el buen uso de residuos sólidos. Otro puede ser guía de cómo trabajar en casa con los residuos sólidos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de la carátula de tu guía. En la segunda hoja será la portada. En ella escribirás nuevamente el título de tu guía, tus datos personales y la fecha de elaboración. Aquí tenemos un pequeño modelo, ¿no? En la tercera hoja será para la introducción de tu guía. En ella realizarás una breve presentación de la guía. Señalarás su propósito, es decir, con qué intención fue escrita y también cuántas partes o capítulos comprenderá. Puedes hacer una introducción de 3 párrafos, por ejemplo. En el primer párrafo vas a mencionar el título de la guía y su propósito. En el segundo párrafo señala cuántos capítulos comprende. Y en el tercer paso concluye con una idea fuerza relacionada con la importancia que tiene su elaboración, invitando a su lectura. La cuarta hoja elaborarás un pequeño índice señalando la organización de las secciones o capítulos que tiene tu guía. En el índice debe aparecer el nombre del capítulo e inmediatamente después el número de la página donde comienza dicho capítulo, ¿no? Aquí tenemos capítulo 1, describir los conocimientos básicos acerca de los residuos sólidos, página 5. Capítulo 2 se encuentra en la página número 9, ¿no? 5. A partir de la quinta hoja empezarás a escribir los capítulos que contiene tu guía. En el primer capítulo consignarás los aspectos básicos del conocimiento que has aprendido y tomado nota en las áreas respecto al residuo sólido. En el segundo capítulo brindará las recomendaciones para la gestión de residuos sólidos. Para esta parte puedes hacer uso de 2 a 3 hojas. Dependerá de la información que tengas y deseas brindar. Aquí tenemos en el primer capítulo describir los conocimientos básicos acerca de los residuos sólidos, ¿no? Un pequeño concepto de las 3 palabras básicas de los residuos sólidos. En la parte final, dibujos o imágenes. Incluye dibujos e imágenes para comprender la información, ¿no? Acá en el capítulo 1 le he puesto un pequeño imagen, ¿no? Para ilustrar o complementar la información. Ahora que hemos llegado, estimados estudiantes, ahora que ya saben las características de una guía y la gestión de residuos sólidos, así como su estructura, pasamos a la siguiente actividad, elaborar la planificación. La segunda actividad, elaborar la planificación de la guía para gestión de residuos sólidos. A ver, recuerden que de los 3 procesos que se siguen para producir un texto, hoy realizaremos la planificación, es decir, van a elaborar la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Con qué intención vas a escribir la guía para la gestión de residuos sólidos? La respuesta a esta pregunta es la intención comunicativa o propósito comunicativo que vas a escribir en el texto. Debe ser claro, ¿no? ¿Quiénes leerán la guía para la elaboración de residuos sólidos que vas a elaborar? Van a ser los destinatarios, ¿no? Aquí sabes definir quiénes serán los lectores de la guía. Recuerda que la vas a implementar en casa, ¿no? Para mis padres, familiares y profesora. Tercera, ¿qué información brindarás en la guía para la gestión de residuos sólidos? Aquí vendría a ser el tema. Aquí en el primer capítulo vas a escribir los conocimientos básicos acerca de los residuos sólidos y luego en el segundo capítulo las recomendaciones de uso responsable de aquellos recursos. Recuerda que los apuntes que viene registrando en las otras áreas serán valiosos para esta parte, ¿no? A ver, la siguiente pregunta, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? ¿Formal o informal? Ten en cuenta que el tipo de lenguaje que vas a usar considerando a tus lectores y la información que presentarás. Recuerda que debe ser de fácil comprensión. Ahora, al cumplir el reto
Los invito a que elaboren la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa y también un esquema con la estructura que tendrá. Para ello, durante esta semana van a realizar las siguientes actividades: leer acerca de los residuos sólidos, identificar acciones responsables que se puedan implementar en casa. No se olviden de anotarlas y guardarlas en su portafolio. Para revisar la guía, es importante que el planificador debe considerar los siguientes criterios. Coloca un aspa en sí si cumple con lo señalado, un no si no cumple con lo indicado. Los criterios: adecua el texto a la situación comunicativa considerando su propósito comunicativo. Tiene en cuenta algunas características del texto. Ha definido claramente la estructura de la guía. Mantiene el registro formal adaptándose a los destinatarios. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimados estudiantes, ¿qué habilidades han puesto en práctica el día de hoy? ¿En qué los ayudará? Esperando que tus respuestas sean positivas. No se olvide, queridos estudiantes, de tomarle una foto a la ficha de trabajo como evidencia de su aprendizaje y enviarlo por el medio que nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.